Los panteones son lugares cargados de emociones y misterios, pero en el Panteón Civil de la Ciudad de México hay una leyenda que pone la piel de gallina a quienes la escuchan. Se trata de la historia del sepulturero Don Aurelio y la niña que aparece entre las tumbas. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es una de las historias más escalofriantes registradas en este lugar. La llegada de Don Aurelio. Aurelio llevaba más de 20 años trabajando como sepulturero. Era un hombre callado, con manos desgastadas por la pala y los años. Siempre decía que los muertos no eran un problema, sino los vivos, pero al parecer estaba equivocado. Una tarde, mientras realizaba su labor habitual, una familia llegó al panteón con una extraña petición. Quería trasladar los restos de su hija, quien había muerto a los 9 años, a un nicho más cercano a la entrada. Don Aurelio aceptó la tarea, como siempre lo hacía, y al atardecer comenzó la exhumación. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. El ataúd estaba sorprendentemente bien conservado, a pesar de los años. Cuando Aurelio abrió la tapa, un aroma dulce y penetrante llenó el aire, como si flores recién cortadas hubieran sido colocadas ahí. Dentro, el cuerpo de la niña estaba intacto, como si no hubieran pasado los años ni un solo día desde su muerte. La primera aparición. Esa misma noche, mientras Aurelio cerraba las puertas del panteón, escuchó risas infantiles. Pensando que algún niño se había quedado rezagado, comenzó a buscar entre las tumbas. Su linterna iluminó las cruces y mausoleos, pero no encontró a nadie. Sin embargo, cuando llegó al área donde había trabajado esa tarde, vio una figura pequeña de un pie junto a una tumba. Era una niña con un vestido blanco y de cabello largo y oscuro. «¿Qué haces aquí? Ya es tarde», le dijo Aurelio. Pero la niña no respondió, simplemente señaló hacia la tumba y desapareció frente a sus ojos. Los extraños sucesos. A partir de esa noche, don Aurelio comenzó a experimentar sucesos cada vez más inquietantes. Las herramientas aparecían en lugares donde no las había dejado. Las veladoras encendidas se apagaban de repente y en varias ocasiones sintió como si alguien observaba desde las sombras. Una noche, mientras limpiaba un área del panteón, escuchó de nuevo la risa infantil. Al voltear, vio a la niña corriendo entre las tumbas. Decidió seguirla, pero cada vez que se acercaba, ella desaparecía. Finalmente, llegó al lugar donde había exhumado su cuerpo. Allí encontró algo que no esperaba. Su pala estaba enterrada profundamente en el suelo y a su alrededor había huellas pequeñas, como si alguien hubiera estado jugando en la tierra. El mensaje de la niña. Intrigado y aterrado, don Aurelio decidió investigar más sobre la niña. Descubrió que su nombre era Matilde y que había muerto trágicamente en un accidente automovilístico junto a su madre. La familia siempre decía que Matilde era una niña feliz, llena de vida, y que su lugar favorito era el panteón, donde visitaba a sus abuelos ya fallecidos. Una madrugada, mientras hacía su recorrido habitual, don Aurelio volvió a ver a la niña. Esta vez no desapareció. Ella lo miró fijamente y con una voz suave, pero llena de tristeza, le dijo: «Mi mamá me está buscando. No quiero estar sola». Después de decir esto, señaló hacia una cripta cercana. Al día siguiente, Aurelio decidió inspeccionar la cripta de la niña que había señalado. Para su sorpresa, encontró restos humanos que habían sido olvidados por años. Con ayuda del personal del panteón, trasladaron los restos junto a los de la niña. Desde entonces, las apariciones disminuyeron, pero algunos dicen que en noches de luna llena
todavía se puede escuchar su risa como un eco del pasado. Y así termina la historia de don Aurelio y la niña Matilde, un relato que nos recuerda que incluso en la muerte algunas almas buscan compañía. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal Relatos del Oculto y activa las notificaciones para más historias. Sáquenme de aquí. Fue el grito desesperado y desgarrador que despertó a los vecinos cercanos al Panteón Civil de la Ciudad de México aquella madrugada lluviosa. Las autoridades que llegaron al lugar encontraron las puertas abiertas de par en par, como si una fuerza invisible las hubiera arrancado. Dentro, el vigilante yacía inconsciente sobre una tumba rota, con las manos arañadas y el rostro deformado por un terror indescriptible. Esto solo era el principio de una cadena de eventos paranormales que pondrían al descubierto los oscuros secretos del sepulturero Javier Ávila. El inicio del misterio. Todo comenzó en 1997, cuando don Javier Ávila, un hombre de 60 años que había dedicado 3 décadas de su vida a trabajar como sepulturero en el Panteón Civil, comenzó a ser reconocido por algo más que su dedicación. Javier era un hombre reservado, con el semblante de quien había visto demasiado, pero siempre se mostraba amable con quienes acudían a visitar a sus difuntos. Sin embargo, algo extraño sucedió una noche de octubre, cuando una tormenta azotó la ciudad. El vigilante del panteón, Rubén, recordó haber visto a Javier cavando una tumba mucho después de su turno habitual. Lo que llamó su atención no fue solo la hora, sino el hecho de que no había ningún entierro programado. Al acercarse, vio a Javier murmurando palabras que no se entendían mientras enterraba lo que parecía ser un pequeño bulto envuelto en tela negra. Al ser descubierto, Javier limitó a decir: "No es para ti saberlo". Las primeras señales. A partir de esa noche, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el panteón. Visitantes reportaban escuchar lamentos y susurros que parecían salir de las tumbas. Algunos incluso aseguraban haber visto sombras moverse entre los mausoleos, a pesar de que el lugar estaba completamente cerrado. Una mujer afirmó haber sentido una mano helada que sujetaba la suya mientras la dejaba las flores en la tumba de su señora madre. Al voltear, no había nadie. Rubén también fue testigo de eventos perturbadores: herramientas que cambiaban de lugar, veladoras que se encendían solas y, lo más inquietante, el eco de una risa gutural que resonaba en las madrugadas. En una ocasión, mientras inspeccionaba el lugar, una cripta se cerró violentamente frente a él, atrapándolo durante horas hasta que alguien lo encontró al día siguiente, desorientado y balbuceando frases incoherentes. Pero lo más alarmante sucedió cuando una familia que había acudido a exhumar los restos de un ser querido encontró algo que los dejó completamente helados. Dentro del ataúd había una nota escrita en un papel amarillento que decía: "El alma de este cuerpo ya no pertenece aquí". La familia, aterrorizada, denunció el hecho a las autoridades, pero estas no encontraron explicación alguna. El ritual prohibido. La curiosidad de Rubén lo llevó a investigar más sobre su compañero. Descubrió que Javier había perdido a una esposa y a su hija en un trágico accidente de tráfico una década atrás. Desde entonces se había envuelto un hombre mucho más reservado y comenzó a obsesionarse con la muerte. En una ocasión, un sacerdote que solía bendecir el panteón
Mencionó haber visto a Javier realizando extraños rituales en una tumba vieja, con velas negras y figuras talladas en lo que parecía ser madera, que representaba unos rostros bastante grotescos. Una noche, Rubén decidió seguir a Javier en secreto. Lo encontró en una cripta abandonada, iluminada solo por un candelabro. En el centro, Javier había trazado un círculo con cenizas y colocó varios objetos personales que parecían pertenecer a diferentes difuntos. Con voz temblorosa, comenzó a recitar una oración en un idioma desconocido. De pronto, una fuerza invisible pareció sacudir el lugar, apagando las velas y dejando a Rubén paralizado por el miedo. A partir de ese día, Rubén empezó a sufrir pesadillas recurrentes. Soñaba con Javier, rodeado de sombras deformes que parecían devorar su carne. En el sueño, las almas atrapadas suplicaban ayuda, y una de ellas, con el rostro de una niña, susurró: «¡Sálvame!». La revelación. Días después, Javier desapareció sin dejar rastro. Su caseta de trabajo quedó intacta, pero dentro se encontraron notas que detallaban un ritual conocido como el llamado de las almas perdidas. Según los textos, este ritual permitía intercambiar almas de los vivos por la de los muertos, pero a un precio terrible. Quien lo realizaba quedaría condenado a servir como guardián de esas almas para la eternidad. Algunos vecinos del lugar también reportaron bastantes avistamientos inquietantes, luces espectrales que flotaban entre las tumbas, al parecer figuras encapuchadas que parecían al parecer visitas, y un susurro colectivo que se alzaba al unísono como un cántico macabro. Incluso llegaron a encontrar tumbas recién cavadas con epitafios que nadie había escrito. Con el tiempo, los eventos paranormales en el panteón cesaron, pero algunos aseguran que en noches de tormenta se puede ver la figura de un hombre cavando tumbas y susurrando al viento. Los pocos que han tenido el valor de acercarse aseguran que al mirarlo a los ojos han visto el reflejo de incontables rostros atrapados, gritando por ser liberados. Este fue el relato del sepulturero de las almas perdidas, una historia que nos recuerda que hay secretos que es mejor no desenterrar. Si tienes gusto por esta emisión y quieres más historias como esta, recuerda suscribirte a nuestro canal Relato del Oculto y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nos vemos en la próxima emisión.